van a quitar todo. Así que prepárate. Es mi fiesta de cumpleaños. Todos me miran. Gracias por invitarnos. Las Niñas Bien es la historia de una mujer adinerada de la élite de Las Lomas en 1982 que se ve envuelta en las consecuencias de la crisis económica de entonces y tiene que lidiar con eso a través de su grupo social y de su relación con su marido. La verdad fue un proceso bien intuitivo, o sea, como que yo de entrada no tenía claro que iba a ser un comentario de género al final, la verdad, pero creo que pues cuando uno trae una agenda incorporada, pues es difícil que no salga ahí en el alma de la película, ¿no? Y yo creo que para mí lo que era más claro desde el inicio era que iba a haber un comentario de clase y era lo que me interesaba hacer, ¿no? Como de una forma original o diferente, o no sé si original, pero sí no vista tanto en el cine mexicano más reciente. Y siento que al final pues el género empezó a tomar una importancia total al grado de ahorita ser para mí lo más claro de la película, como que me parece que está por encima de lo otro, al grado que lo que digo es que yo entendí con esta película que ni siquiera las mujeres que están cerca del poder son poderosas, y eso me parece súper fuerte, ¿no? Como que si ni ellas están en control de sus vidas y de sus cuerpos, pues ¿qué le queda a las demás, ¿no? Y no sé si, o sea, eso no estaba en el material de Guadalupe, tampoco estaba, yo siento, tan integrado en mi guión, pero pues al final estás hablando de cómo se gestiona la falta de poder en un grupo de amigas, sea de donde sea, ¿no? No tenía yo como el conocimiento teórico como de cómo intersecciona género y clase. Ahora sé que hay como muchos estudios al respecto y tal, pero no era una cosa que yo estaba buscando de entrada. Claro, un poco parte de la crítica, o sea, yo siento que las mujeres que retrató Guadalupe en sus crónicas y enseguida cuando dices mujeres de la élite, hay como un desdén inmediato, ¿no? Es como esa bola de idiotas que no sirven para nada, o sea, como que nos podemos burlar de ellas inmediatamente. Y no es que yo quiera salir a defenderlas ni mucho menos, pero sí me parece que hay una cosa muy misógina integrada en esa construcción, ¿no? Como que dentro del grupo de los poderosos, pues son las menos poderosas y son las que no están controlando todo lo que sucede abajo, aunque sean opresoras de muchos. Ellas son oprimidas por otros, ¿no? Entonces es como ir medio entendiendo la dinámica de poder que se ha establecido en nuestro país por la conquista, que un poco ahí mi chistecito, mi universo Julio Iglesias tiene eso detrás, pero también la clase social, la raza, ¿no? El color de tu piel, según la esfera en la que estás. No sé, como que de pronto me empecé a dar cuenta que todo eso iba influyendo y todo eso construye símbolos pues con los que se comunican estas mujeres y en general la sociedad. Yo creo que eso sucedió porque estábamos en una época, pero estábamos más, en una época de mucha incertidumbre, como de no saber qué país vivíamos ni qué país iba a suceder. Para mí fue complicado como lo específico de la época que requería la película, ¿no? Había que irse como a un universo que es Las Lomas, 1982, ni siquiera es México eso, no es, o sea, ¿cómo investigas qué sucedía en 1982 en una colonia bien específica? Entonces fui descubriendo que era pues a través de álbumes de fotos de gente que vivía ahí y recortes de columnas de sociales, o sea, muchos sociales me vi, así como para ver un poco qué universo se planteaba, hablando con mucha gente de esa generación, porque al final es una época que está muy cercana. Bueno, yo nací en ese año, entonces además había como una cosa que para mí era pues curiosa, ¿no? Como que era volver al año en que yo nací. Y pues sí, hablando mucho y hablando mucho con la gente, creo. Y haciendo, pues obviamente el equipo de arte con Claudio Ramírez Castelli a la cabeza y Anaí Ramos haciendo el vestuario, pues, o sea, ahí como que nos
nos completamos, ¿no? Cada quien con sus investigaciones y con las decisiones de querer habitar esa época en vez de retratarla como sobreestilizada, ¿no? Que de por sí los 80 ya son muy estilizados, era como, no, o sea, como que la clave y el mandato que teníamos entre nosotros era no nos engolosinemos, o sea, ¿no? Como que lo importante son los personajes y la película, no hacer un fashion film de los 80. Creo que esas dinámicas siguen súper vigentes, todavía más en esas esferas, ¿no? En esos grupos de poder. Creo que el feminismo no ha atravesado a estas mujeres para nada y es un accesorio ser dependiente de alguien. Digo, lo que decimos mucho con las actrices y yo es que incluso el apelativo de niña bien, ¿no? Como que te infantilicen y te digan niña, es como pues aceptar que alguien te quite la posibilidad de tomar decisiones por ti misma, ¿no? Como una mujer adulta. Entonces, sí, creo que sería bastante igual. O sea, creo que lo que es interesante de la época en Las Niñas Bien es que pues, habla de un momento donde entró el neoliberalismo a México y se instaló y entonces ya, o sea, de ahí viene todo esto que sigue vigente y hasta como en esteroides ahorita, ¿no? Pero ahí germinó. Tuvimos mucho tiempo porque el hada de la fertilidad pasa mucho por mis proyectos siempre. Entonces tuvimos que empujar un poquito el rodaje porque Ilse acababa de tener un bebé y eso nos dio como más tiempo todavía para sentarnos a leer el guión y hacer mucho trabajo de mesa, que es como a mí me gusta trabajar más, o sea, como que yo le rehuyo a los ensayos y más bien me clavo en las palabras y en el guión. Y pues con Ilse mucho, o sea, mucho tiempo y como mucha terapia de uno a uno para ir como entendiendo a este personaje y aprendiendo a detestarlo profesionalmente sin que lo mandáramos a volar, ¿no? Y con el resto también, leímos mucho y tuvimos chance como de generar relaciones entre nosotras. O sea, tenían, por ejemplo, ellas ensayos de clases de tenis, porque pues no sabían jugar bien, y de pronto pues nos íbamos todas a hacer la lectura a la cancha de tenis, entonces era un poco como esta parodia de lo que iba a suceder después en la película, pues estábamos en la mesa de la cancha de tenis, donde, ¿no? Y ya era como medio ir emulando estas relaciones con además mujeres que nos parecían horribles y terribles, y todo esto un poco pues te va acercando a ver las cosas con menos prejuicios y a decir, bueno, pues sí tengo cosas en común con esto, ¿no? O sea, sí hay cosas que nos tocan y un poco yo también me metí a ese tren, ¿no? Como que dije, no están solas, hermanas, vamos todas a trasharnos. Pues mira, dicen que tienes a tu espectador ideal siempre que estás haciendo una película, ¿no? Como que la estás haciendo para alguien sin darte cuenta muchas veces y yo tengo hay un origen como muy contradictorio y sí, como que fantaseaba con que mis tías vieran esta película y aprendieran cosas, aunque en general diría que creo que para mí es como, a mí me encantaría cortar con la aspiración, o sea, me parece como muy peligrosa la aspiración, me parecen muy peligrosos los ricos y la élite terrible, pero me parece que lo que lo sostiene totalmente es que los de abajo estamos, ay, qué padre, ¿no? Y no está padre. Y un poco era, no está padre, miren cómo no está bien, no la pasan bien, ¿no? Hola, soy Alejandra Márquez Abella, los invito a todos a ver Las Niñas Bien a la Cineteca Nacional.